¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, bienvenidos a un video más. En esta tarde les hablaré de acerca de lo que es un concierto para instrumento solista. Bien, todos los músicos, o la mayoría, cuando menos de los que estudian música académica o lo que la gente denomina música clásica, que incluye música romántica, música barroca, etc., desean o sueñan o aspiran en alguna ocasión tocar con alguna orquesta como solistas, es decir, pararse al lado del director y que toda la orquesta que está detrás los acompañe. Bien, hay muchas piezas construidas de esta manera, que son precisamente estos conciertos. Entonces, estoy seguro que más de alguno de ustedes o sus compañeros de la orquesta ya han soñado o ya se imaginan tocando en alguna ocasión como solista con alguna orquesta, ¿por qué no? Con la misma orquesta comunitaria de Apatzingán o con algunas otras orquestas ya de algunos otros lugares. Bueno, este es un sueño, como les decía hace rato, que le da a todos los músicos. A algunos se les concede, a algunos otros no se nos concede, no se nos cumple. Hay gente que incluso desde muy pequeñitos comienzan a tocar de solistas con las orquestas, y hay gente que ya a medida que estudia consigue alcanzar este sueño. Bien, hoy en día hay conciertos, me atrevo a decir, creo que para todos los instrumentos. Ustedes conocen en particular el segundo movimiento del concierto para clarinete de Mozart, que ya tuvimos la oportunidad de tocarlo ahí en la Orquesta Comunitaria de Apatzingán. Pero hay conciertos para violín, para piano, para viola, para flauta, oboe, fagot, tuba, percusiones. Incluso yo he presenciado, me tocó en alguna ocasión presenciar un concierto para maracas y orquesta. Qué curioso, ¿verdad? Pero sí, de verdad, hay un concierto para maracas y orquesta, yo lo presencié. Hay conciertos para marimba, para cualquier instrumento hoy en día. Entonces, todos los integrantes de la Orquesta Comunitaria de Apatzingán tienen la esperanza, por así decirlo, de algún día tocar un concierto como solista. Bien, ¿qué es un concierto y dónde nació un concierto? Bueno, el concepto de concierto es muy antiguo. A finales del siglo XVII comienza a surgir precisamente este concepto de orquesta. Entonces, esta orquesta ya era un conjunto de instrumentos de cuerda en sus inicios. Posteriormente se irán agregando instrumentos de aliento y percusiones también. Estos pequeños conciertos se le llamaba el concierto grosso o el gran concierto en español. Consistía en dos grupos. Bueno, el grupo de orquestas, el ripieno o el tutti, el tutti, perdón, o el grosso, el tutti, y aparte estaba el concertino o el solista, quien se paraba al lado del director, bueno, en este caso todavía no había director, ¿verdad? Pero era el solista. Entonces teníamos el grupo de acompañamiento, el grosso, el tutti, y teníamos al concertino o al solista. Posteriormente, a medida que pasan los años, los conciertos adquieren mayor popularidad. Cabe decir que estos conciertos surgieron en Italia y poco a poco se hicieron del gusto de toda la gente europea, por así decirlo, y comenzaron a expandirse por Francia, por Alemania, etcétera, por toda Europa. Entonces, al inicio estos conciertos eran bastante sencillos, bastante simples, es decir, que lo que tocaba el solista después iba a tocar la orquesta, era el mismo tema, solo que lo tocaba primero el solista, el que estaba ahí tocando, se quería lucir, por así decirlo, y después estaba la orquesta que repetía lo mismo. Posteriormente estos conciertos adquirieron mayor popularidad y mayor, bueno, a medida que los intérpretes, los solistas avanzaban, querían demostrar, querían lucirse. Entonces los conciertos fueron cambiando y cada vez se fueron modificando hasta llegar al grado de que la parte del solista ya no era la misma que tocaba la orquesta y eran prácticamente cosas diferentes. Aunque si la orquesta tenía un tema,
es posible que el intérprete, el solista, tenga el mismo tema, pero lo está desarrollando o le está dando variaciones, es decir, que no lo está haciendo exactamente igual, sino dentro de ciertas notas se está metiendo notas de paso, mucho movimiento, precisamente para que luzca el instrumento. Muchos instrumentos o compositores lo que hacen es dar a lucir el color del instrumento. Por ejemplo, en los conciertos para clarinete, les hablé precisamente cuando hablaba del clarinete, que tiene este color oscuro, terciopelado en el registro grave, y el más dulce, más brillante hacia lo agudo, hacia el registro medio al agudo. Entonces los compositores era lo que les maravillaba, fue lo que le encantó a Mozart cuando escuchó el corno di Bassetto, que era otro de los antecesores del clarinete, y de ahí que el clarinete tuviera un concierto escrito por Mozart y que se hiciera muy popular, y hasta la fecha el concierto es, creo, el más popular de los conciertos para clarinete. Otro de los instrumentos que se agregaron también posteriormente a la orquesta fueron los trombones. También los trombones tienen muchísimos conciertos para trombón y orquesta precisamente. Entonces, una vez que estos instrumentistas ya se estaban luciendo, pues adquirían muchísima fama, ¿no? Entonces había reyes que incluso contrataban orquestas para tener allá músicos en su corte que los estuvieran deleitando con su talento. Bien, entonces a través de la historia ha habido grandes intérpretes, grandes músicos de todos los instrumentos. Ha habido excelentes violinistas, clarinetistas, trompetistas, percusionistas, de todo. Es decir, entonces la evolución del concierto fue de esta manera. Primero en el periodo barroco, que fue por allá en el siglo XVII, y posteriormente pues viene el periodo clásico, que es donde toma mayor fuerza este concierto. En el periodo barroco podemos hablar de Antonio Vivaldi, que era un compositor italiano que tenía muchísimos conciertos. También estaba Johann Sebastian Bach. En el periodo clásico está Mozart, que no se diga, que tiene cantidad de conciertos. Estaba también Beethoven. Y en el periodo romántico está el compositor alemán Weber. Son un montón de compositores que se han dedicado a esta forma musical específicamente. La mayoría de los compositores han escrito conciertos, ya sea para un instrumento o para otro. Es decir, que si Mozart no tiene conciertos para clarinete, si Mozart tiene concierto para clarinete, quizás no tiene un concierto para arpa, por así decirlo. O por ejemplo Beethoven no tiene un concierto para clarinete, pero tiene conciertos para piano, para violín, otros instrumentos. Y lo mismo con otros compositores. Entonces, yo estoy seguro que ustedes ya han escuchado muchos conciertos, o cuando menos ya tienen algún favorito. Yo me atrevo a decir que no tengo un concierto favorito, pero sí podría mencionar varios que puedo decir que son de mis favoritos o que me gustan. Por ejemplo, me encanta mucho el concierto para violín de Jan Sibelius, el mismo concierto para clarinete de Mozart, me encanta bastante. Me gusta muchísimo el concierto para piano número 3 de Prokofiev, de Rachmaninoff, perdón, no es Prokofiev, el concierto número 3 de Rachmaninoff, perdón. Y bueno, en fin, entonces estos conciertos desde el periodo barroco, pasando por el periodo clásico, romántico y siglo XX, han venido interpretándose y han tenido muchísima popularidad. Entonces yo espero que les dé la inquietud por ir a conocer un concierto, ya sea de su instrumento o de otro concierto, o de otro instrumento, perdón, y que puedan darse a la tarea de escucharlo y darse cuenta que en realidad existe esta parte de la orquesta acompañándonos y del solista tocando en parte solo. Decir solo es decir que él toca solamente una melodía y hay instrumentos que van haciendo la armonía, el acompañamiento detrás de él. Un concierto se
forma principalmente de tres partes: la parte o movimientos. El primer movimiento, que generalmente es un alegre; el segundo movimiento, que es un adagio, una melodía muy lenta, tranquila; y el tercero, que es aún más rápido incluso que el primero, un movimiento que mucho tiempo se le llamaba el rondó. Después ya de algunos años algunos lo cambian por algo que se llama el scherzo o estas cuestiones, pero son temas alegres. Entonces, para que se den una idea, los conciertos en un inicio, en el periodo barroco, eran conciertos bastante cortos, y a medida que se han venido pasando los años, los conciertos cada vez fueron más grandes. Incluso hay conciertos que duran 45 minutos o más. Bueno, entonces esto era lo que les quería compartir acerca de los conciertos. Espero que se pongan a buscar algún concierto y que cuando los vea me puedan decir: maestro, ya sé cuál es mi concierto favorito de flauta, ya sé cuál es mi concierto favorito de violín, de clarinete, no sé. Entonces, bueno, espero que estén bien y nos vemos en la próxima.